Bienvenidas a la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre los elementos de la narración, que es la actividad número 2 de la unidad 3 de lenguaje. Damos inicio. Bien, las indicaciones son las mismas. Vamos a colocar en nuestro cuaderno la actividad, que en este caso es la 2, el enunciado, la destreza, el contenido. La definición de la destreza ya no, porque la tenemos en la actividad 1, que fue la que hicimos la semana anterior. Y vamos también a pasar al cuaderno lo que son los pasos mentales cortos, como nosotros les llamamos. Ok, vamos a iniciar con la motivación. Esta parte no la vamos a copiar al cuaderno, solamente la vamos a leer y la vamos a responder. Acá lo que estoy haciendo es que estoy agregando junto con la motivación la resolución del activo del libro de texto. Entonces, dice la motivación, ¿qué es lo que más te cautiva en una narración? ¿Los personajes, la época o los hechos? Nosotros, pues, vamos a responder para nosotras mismas estas preguntas. Lo que más nos gusta son, pues, los personajes, la época o los hechos. A continuación, pasamos al libro y vamos a colocar qué tipo de narraciones conocemos. En un EduBlog anterior hicimos esta pregunta y ustedes muy acertadamente pusieron que la fábula, la parábola, el cuento, la leyenda, entre otras, eran los tipos de narraciones que conocían y esas respuestas son totalmente acertadas, así que podemos colocar cualquiera de esos ejemplos ahí. Ok, estamos en el paso mental número 1, que dice percibo claramente los elementos de la narración mediante el siguiente esquema. Ahí en el esquema lo que estamos haciendo, además de trasladarlo al cuaderno, es que nos está evidenciando qué contiene cada tipo o cada elemento, en este caso, de la narración. El tiempo, que se refiere al momento en el que suceden los hechos en la historia, que puede ser pasado, presente o futuro. El lugar, el sitio físico donde se dan los hechos, que puede ser real o puede ser imaginario. ¿Por qué real o imaginario? Bueno, porque cuando usted, por ejemplo, de su inventiva crea una fábula, puede poner que es un bosque encantado, cosa que en la vida real pues no existe. Entonces es un lugar imaginario. O puede ser un lugar real, un lugar que sí existe, por ejemplo, un lago o un río o cualquier otro tipo de lugar, ¿verdad? Que sí exista. Luego pasamos a los personajes, que son quienes viven las situaciones o crean las acciones en la historia, ¿verdad? Dentro de ellos hay personajes principales y personajes secundarios. Eso lo vimos el año pasado en tercer grado. Entonces, los personajes, ¿verdad? Son prácticamente, pues, los que le dan vida a nuestra historia. Y eso es lo que comprende los elementos de la narración, el tiempo, el lugar y los personajes. Ahora bien, siempre en el contexto del paso mental 1, vamos a ir al comprendo de nuestro libro de texto y vamos a comprobar que lo que tenemos en el esquema está íntimamente relacionado con lo que está en el comprendo. Dice que el texto narrativo comprende los siguientes elementos. Los personajes, que son personas, animales o cosas que viven las situaciones que plantea el texto. Personas, bueno, se entiende, ¿verdad? Por ejemplo, Chasca, la Virgen del Agua, era una persona. Animales, mayormente en la fábula los podemos encontrar, o también en los cuentos o leyendas, ¿verdad? También podemos encontrar animales como personajes de la narración. O cosas, por ejemplo, en La Bella y la Bestia, nosotros encontramos que en el Castillo de la Bestia hay objetos que tienen vida, por así decirlo, y que también, pues, son importantes en el desarrollo de la trama o de la historia. Entonces, los personajes están dentro de esos, ¿verdad? Personas, animales o cosas. Luego el tiempo es la época en la que se desarrolla la historia. En el esquema tenemos que puede ser el pasado, el presente o el futuro, ¿verdad? O también puede ser día, noche o atardecer, dependiendo de lo que la historia nos vaya indicando en cuanto al tiempo. El lugar es el espacio físico donde se desarrollan los hechos, que puede ser real o imaginario, como ya anteriormente expliqué en la otra diapositiva, lo de real o imaginario, se refiere a lugares que sí existen y lugares que no existen, ¿verdad? Que solamente nosotros le damos vida con nuestra imaginación. Luego tenemos el fragmento de una noticia que precisamente tiene el objetivo de hacernos ver que ahí podemos también encontrar
los elementos de la narración, ya que una noticia también es una narración, no solamente el cuento, la leyenda, la fábula son narraciones, sino también una noticia lo es, porque está narrando un acontecimiento, un suceso que se ha dado. Están los personajes, el tiempo y el lugar, ¿verdad? Entonces, dentro de este fragmento de noticia que tenemos ahí como ejemplo. Estamos en el paso mental número 2 y dice, reconozco el lugar, tiempo y los personajes en el siguiente cuento. Y hay un link que nos lleva a YouTube. En ese link vamos nosotros a visualizar un cuento pequeñito, ¿verdad? Que no tiene diálogo, pero sí contiene los elementos. La idea es que nosotros reconozcamos, como el paso mental lo dice, ¿verdad? Los elementos que es el tiempo, el lugar y los personajes de esta historia. Entonces, en nuestro cuaderno los vamos a escribir como el desarrollo del paso mental número 2. Vamos a colocar cuál es el lugar, cuáles son los personajes y el tiempo. El tiempo es indeterminado en cuanto a presente, pasado y futuro. Nosotros vamos a asignar ahí si consideramos que es en el pasado o si es en el presente, o también podemos poner si es de día o de noche, en este caso es de noche. Entonces cualquiera de esas respuestas también es válida. Ok, estamos en el paso número 3 y aquí dice que vamos a relacionar la estructura de la narración donde se presentan los elementos de la narración. Estamos hablando de la estructura de la narración, que por cierto es el contenido de la actividad anterior, de la semana anterior, del lenguaje, y ahora estamos hablando, nuestro tema es los elementos de la narración. Entonces, los vamos a relacionar porque ambos son parte de la narración. Entonces, vamos a ver en qué parte de la estructura de la narración nosotros vamos a encontrar los elementos de la narración. Entonces, vamos a copiar en nuestro cuaderno desde la parte sombreada de verde donde dice el inicio, es la parte de la estructura de la narración y es aquí donde se presentan los elementos, es decir, los personajes, el lugar y el tiempo en que se desarrolla la historia. Generalmente siempre es así, ¿verdad? En el inicio de la historia nosotros vamos a encontrar los elementos, ahí se nos presentan los personajes, el lugar y el tiempo, pero hay ocasiones en que no aparecen en el inicio todos los elementos, entonces el tiempo a veces lo evidenciamos en el desarrollo o nudo de la historia. Entonces ahí lo podemos encontrar también. Pero lo importante aquí es que relacionemos que tanto la estructura como los elementos son parte de la narración, ¿verdad? Y por lógico vamos a encontrar siempre unos dentro del otro. Entonces, esa es la idea principal del paso número 3, relacionar la estructura con los elementos. Por último, tenemos el paso número 4 que nos dice que vamos a señalar los elementos de la narración en los ejercicios de mi libro de texto en la página 43. En el cuaderno, en el paso número 4, vamos a escribir, ¿verdad? Trabajo en el libro de texto, ¿verdad? Para que nos quede la evidencia en el cuaderno que el paso 4 lo estamos trabajando en el libro de texto. Entonces ahí vamos nosotros a dirigirnos al libro de texto y a completar lo que nos dice que es la página número 43. Bien, ese es el desarrollo del paso 4, que nos dice que vamos a trabajar las actividades del libro de texto, que son las de la página número 43. Ahí vamos nosotros a encontrar en el aplico, en el ejercicio 1, que nos pide que escribamos cómo se deduce que el tiempo de la noticia anterior es en el año 2015, hablando por supuesto de la noticia que está en la página 42, ¿verdad? En el comprendo, que es el ejemplo que nos puso el libro en el comprendo para nosotros identificar los personajes, el tiempo y el lugar en el fragmento de la noticia. Entonces, ¿cómo se deduce? Bueno, precisamente porque ahí se menciona en la página número 42, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la diapositiva 5, ahí está el fragmento de la noticia, ahí se menciona, ¿verdad? Que es en el 2015. Bien, luego en el número 2 dice que identifica en la tabla los elementos del siguiente fragmento. Entonces, los elementos los vamos a colocar en la tabla que está debajo del cuadro morado donde está la narración, ¿verdad? Vamos a escribir cuáles son los personajes, cuál es el tiempo,
en el que se desarrolla la historia y el lugar. Luego, el número 3 dice que nombra y describe los personajes del cuento. Eso significa que vamos a escribir el nombre del personaje, ¿verdad? Que se menciona en la historia y vamos a describirlo. Para describirlo, pues vamos a colocar las cualidades o características que se mencionan de ese personaje dentro de la narración. Luego aparece el literal número 4, ¿verdad? El ejercicio 4 que dice compara los elementos de la noticia y el cuento antes presentado. Los elementos vamos a comparar. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la narración? Tanto de la narración como de la noticia, pues personajes, tiempo y lugar. Esos son los elementos. Entonces, ¿tienen personajes la noticia y el cuento? ¿Tienen? Ok, si tienen, entonces los ponemos porque son elementos que tienen en común. ¿Tiene tiempo esta narración y tiene tiempo determinado el fragmento de la noticia o la noticia? Si los tienen, pues los ponemos también. Hay un lugar donde se desarrolla la historia, en el caso del fragmento de la risa y el canto, y si también hay un lugar, ¿verdad? También en la noticia. Entonces, si es eso, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer la comparación y vamos a escribir ahí los elementos que ambos tienen. Entonces, básicamente, pues son los mismos elementos. Si nos damos cuenta, al final comparten los mismos elementos. Bien, y eso sería todo de la actividad, ¿verdad? Agradezco mucho su atención y si hay alguna duda, ¿verdad? Alguna inquietud o alguna parte que no entendimos, pueden escribirme vía T-Box en el chat de mensajes directos, de preferencia ahí porque me caen las alertas al teléfono y puedo responder con mayor prontitud. Entonces, estamos así. Espero que les haya servido. Estamos tratando de mejorar, aprendiendo a usar nuevas herramientas para que ustedes puedan también aprovechar mejor las actividades. Feliz día. Y eso sería todo en cuanto a la actividad de lenguaje de los elementos de la narración. Así que muchísimas gracias por su atención.